Integridad. La palabra integridad o el concepto de integridad se deriva del término de origen latino integritas y hace hincapié en la particularidad de íntegro y a la condición pura de vírgenes. Si dijiste como que, caray, espérame, ¿de qué me estás hablando? Todavía no capto qué es integridad. Bueno, sigamos con la definición. Integridad también es algo íntegro, posee todas sus partes intactas. Di conmigo, intactas. O dicho de una persona que hace referencia a un individuo correcto, educado, atento e intachable. Cuando yo leía esta definición decía, wow, qué interesante es esto de la integridad. Y a su misma vez, qué importante es que usted y yo seamos correctos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. Que seamos educados, que seamos atentos, pero con lo que termina, esto es crucial, e intachable. ¿Cuántos de aquí somos correctos? ¿Cuántos de aquí somos educados? Qué padre es convivir con una persona educada, ¿verdad? Con una persona correcta que tú lo ves o tú la ves y dices, wow, esta persona, mira, fina, fino, educado para todos. Sí, gracias, por favor. Claro que sí. Después de usted, pase usted una tacita de café. No, ¿verdad? Educados. Qué padre. Oye, una persona educada que hasta cuando se sienta a comer, cuando hace cosas, hasta sus formas de poner las manos, los brazos, que no van los codos en la mesa, que por dónde empiezan los cubiertos. Oye, una educación impresionante. Y a lo mejor tú podrás ser educado, a lo mejor tú podrás ser correcto, a lo mejor tú podrás ser atento. Qué padre una persona atenta, de que te da lugar adelante, usted primero. De esos atentos, de esos hombres atentos con las mujeres, de que te abre la puerta para subirte al carro. Cuando te vas a bajar, la vuelve a abrir. ¿Qué necesitas? Llegas a tu casa y esposa mía, amor mío, déjate quito el calzado de tus pies. Déjate doy un masaje en las pezuñas. Déjate doy un masaje en los pies. No lo sé, qué padre. O también la mujer, ¿por qué no? ¿No? ¿Sabes qué? Amorcito, apachurro, no sé cómo le diga. Corazoncito, gordito, flaquito. No he entendido a veces cómo es de que algunas esposas le digan flaquito al esposo y está bendecido, o todo lo contrario, está flaquito y ay, gordo. No he entendido todavía esa matemática, pero bueno, Dios bendiga los matrimonios, ¿verdad? Pero qué padre ser una persona atenta, qué padre ser una persona educada, qué padre ser una persona correcta, pero qué triste es ser una persona con tachas, como dirían por ahí. Aquí nos está hablando el concepto que una persona íntegra es aquella que no tiene nada de qué tacharle. En otras palabras, intachable. No hay nada que echarle, no hay nada que hablar, no hay nada de qué acusarle, no hay nada de qué levantar en su contra. Es una persona que no tiene maldad, es una persona que no ha cometido nada malo, es una persona que es honrada, que es honesta, una persona que no tiene ninguna mancha en él. Es bien interesante esto. Y mira, normalmente, a veces como cristianos llegamos a pensar, híjole, para ser íntegro, para ser perfecto,
uy, para hacer es, no, pues está en chino, no, pues está muy difícil, no, pues es que solamente los siervos de Dios, o solamente fulano, o solamente sutano. Y la verdad es de que hoy yo quiero que tú y yo aprendamos que tú y yo podemos vivir en integridad para Dios. ¿Estás listo para ello? Ahora, desde el punto de vista espiritual, solo somos íntegros si andamos en obediencia y en rectitud hacia Dios. Por eso es de que los tres temas anteriores fueron importantes para poder llegar al tema de hoy. Reitero, para poder ser íntegros es importante andar en obediencia y en rectitud hacia Dios. Pero sabes, esto me impacta. Mucha gente mide la espiritualidad de un creyente por la gran cantidad de dones que posee una persona. Si tú miras a un siervo de Dios o una sierva de Dios, y aclaro, lo hablo con muchísimo respeto, sin afán de juzgar, tú puedes mirar un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, y cómo Dios lo usa, cómo Dios la usa, y decir, wow, no te pases de lanza, ve nomás que padre Dios lo usa, es un hombre ungido, una mujer ungida, tiene tantos dones, tiene tantos talentos, tiene tantos ministerios, está bien súper mega ungido. Yo creo que le derramaron, no una botellita, le derramaron cántaros de aceite sobre él. Y muchos piensan que por ver a alguien así, wow, está mega espiritual. Pero la verdad es de que muchos de ellos hacen obras grandes para Dios, pero con sus vidas avergüenzan el evangelio. Ouch. Y sabes, en este tiempo es urgente personas, hijos de Dios, íntegras. Por eso es de que muchas de las veces nuestras familias no quieren nada de Dios. Si conocieran a mi mamá en mi casa, cómo es, cómo habla, cómo se comporta, y la ven en la iglesia, sus manos alzaditas, llorando, y etcétera, etcétera. Si conocieran a mi papá, si conocieran a fulano, a sutano, a mangano, oye. Y de ahí se agarra un chorro de cosas. Entonces, qué importante es que nuestra vida vaya acorde a la palabra de Dios y podamos vivir en una vida de integridad hacia Dios. La palabra de Dios nos habla y es muy clara y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando tú y yo? ¿Cuáles son los frutos que estamos manifestando, que la gente está viendo en ti y en mí? Y es por ello que quiero empezar con el primer punto de esta tarde. Quiero hablarte acerca de integridad hacia Dios. Necesitamos ser íntegros hacia Dios. Y quiero hablarte de una persona que en la historia de la Biblia fue crucial. Te decía, normalmente a la mejor ahorita ya estás pensando como, híjole, no hombre, he hecho esto, he hecho lo otro, híjole, le he regado aquí, le he regado allá. Uy, si se dan cuenta, si supieran, es que la otra vez, híjole, el pecado que cometí, no, pues para ser íntegro está en chino. La verdad es de que no. Y quiero que veamos un ejemplo escrito en la palabra de Dios. Y ve conmigo a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y 5. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos,
Versículo 5: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. En casa puedes leer con calma todo este capítulo 9 de Primera de Reyes. Es un capítulo muy interesante porque David estuvo reinando sobre Israel, pero llega el momento en que David muere. Llega el momento en que David ya no puede seguir con su reinado, pero viene su sucesor, que es su hijo Salomón. Y Dios le da una palabra aquí en el versículo 4, en el versículo 5 y durante todo este capítulo. Dios le empieza a dar una palabra bien específica a Salomón, donde le empieza a decir: hey, Salomón, es importante que tú te mantengas íntegro, que te mantengas en rectitud de tu corazón, tal como lo hizo tu papá, para entonces yo poderte bendecir, para entonces yo poder hacer grandes cosas en tu reinado, enriquecer tu reinado. Y empieza a darle promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, increíblemente a Salomón. Muchas de las veces nosotros queremos que Dios nos prometa tantas cosas, que se cumplan tantas promesas de Dios, pero sin antes mantenernos en integridad y con un corazón de rectitud. Por eso es de que Dios fue muy claro con Salomón y le dijo: voy a bendecirte, pero es importante que te mantengas en rectitud y en integridad de tu corazón. Familia, iglesia, en esta escritura encontramos cómo Jehová le habla directamente a Salomón durante el comienzo de su reinado. El Señor le indica específicamente, escucha esto, cómo debía comportarse durante su reinado, para de esta forma obtener éxito durante su reinado. ¿Sabes cuántas veces nosotros queremos tener éxito? Siempre nos encanta el éxito. Queremos éxito en nuestro matrimonio, ¿cierto o no? Queremos éxito en nuestra familia. Queremos éxito en nuestros hijos, queremos éxito en nuestros trabajos, éxito en nuestras finanzas, éxito en nuestros negocios, en nuestras empresas, éxito en todo lo que emprendamos. Pero se nos olvida que para poder lograr llegar a ese éxito, tú y yo tenemos de mantener nuestro corazón en integridad y recto para Dios. Dios toma la vida del padre de Salomón, en este caso David, como el modelo que debía seguir para la toma de sus decisiones. David fue un hombre que se mantuvo íntegro hacia Dios. David fue un hombre que mantuvo su corazón íntegro y en rectitud hacia Dios. Ahora, a lo mejor tú eres de los que se sabe esta historia y dice: espera, pastor, pero David cometió adulterio. Sí, es cierto. Pero David mató a un hombre, o sea, fue un asesino. Sí, es cierto. Pero David hizo esto, David hizo lo otro. Claro, si estudiamos la historia de David, vamos a ver que realmente David fue un hombre que cometió muchos errores, como a lo mejor tú y yo. David fue un hombre que cometió demasiados fracasos, como a lo mejor tú y yo. David toma a una mujer que no le correspondía, simplemente porque la vio como se la había recetado el médico. Cuando la vio dijo: mira, y no, el médico no se equivocó, así me la recetó, esa quiero. Y hasta que lo logró. Imagínate nada más. Pecado que en la Biblia encontramos que es un pecado. Faltas, errores, pecados, en fin,
muchas situaciones muy similares, tal vez a las tuyas, a las mías, David vivió. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta de esto? Es que cuando tú y yo, ahora en Cristo, le hemos entregado nuestra vida a Dios, le hemos rendido todo nuestro corazón a Dios y le hemos dicho: Señor, perdóname, limpia mi maldad, limpia mis pecados. Es decir, cada vez que tú y yo cometemos un pecado, cada vez que tú y yo le fallamos a Dios, cada vez que tú y yo cometemos un fracaso, hacemos algo que a Dios no le agrada, dice la palabra de Dios que tenemos abogado directamente hacia el Padre, que cuando tú y yo vamos hacia Él y decimos: Dios, perdóname, reconozco que la regué, automáticamente su gracia, su amor, su perdón nos abarca, nos perdona. Y dice la palabra de Dios, esto está tremendo, que Dios, mira, lo quita y no se vuelve a acordar de lo que tú y yo hicimos. Wow. Por eso es de que me impacta esta historia y encaja con integridad hacia Dios. ¿Sabes por qué? Porque en este capítulo que le está hablando Dios a Salomón, no le habla mal de su padre. ¿Estás notando eso? Si Dios se acordara de nuestros pecados, Dios hubiera sido otro y le hubiera dicho a Salomón: Salomón, mira, ten cuidado, tu padre cometió adulterio, se acostó con una mujer que no debería de haberse acostado, y y mira, y tu padre mató, y tu padre, y tal. Es decir, la listita negra, ¡pum!, ahí te va. No, Dios le dice a Salomón: mantente en integridad tal cual lo hizo tu padre. ¡Wow! Dios no se acordó de la maldad, de los fracasos, de las fallas, del pecado de David. Lo único que estaba en el historial de Dios era que David había vivido una vida en integridad y de rectitud en su corazón. Por eso es de que si tú y yo habíamos vivido una vida desordenada, una vida que no le agradaba a Dios, a partir de ahora tú y yo podemos vivir en integridad hacia Dios, sabiendo que de nuestro pasado Él no se acuerda, sino que a partir de ahora Él verá nuestro corazón en rectitud y en integridad hacia Él. Qué tremendo es esto. Oye, no acordarse, en otras palabras, su currículum. Es por ello, familia, amigo que estás viendo esta transmisión, es por ello que Dios, en la palabra, en la Biblia, encontramos que Dios no se expresa de ningún otro hijo de Él más que David como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David supo, entendió, comprendió, aceptó sus fallas, sus errores, pidió perdón y supo cómo ganarse el corazón de Dios. Supo cómo mantener su corazón en rectitud. Y eso es bien increíble. Ahora, ¿cómo sabemos que David andaba en la integridad de su corazón? David demostraba su adoración, su anhelo de la presencia de Dios cada vez que él tocaba el arpa. No había mejor otra cosa que David pudiera hacer más que en sus momentos difíciles, más que en situaciones adversas, más que cuando la regaba, mira, iba, tomaba el arpa, tomaba su instrumento de guerra y empezaba a elevar su mejor adoración, su mejor alabanza al rey. Y ahí es donde él entregaba todo aquello, pedía perdón, era restaurado y su corazón se alineaba al de Dios. ¿Qué instrumento de guerra tienes tú? ¿Qué instrumento tienes en tus manos? ¿Qué instrumento tienes en tu boca?
su corazón lo mantuvo en rectitud hacia Él. Proverbios capítulo 10 versículo 9. Vayamos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10 versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Mira, qué padre es caminar confiado y no de ay, nadie me ve, ay, nadie anda por aquí, ay, caray, que nadie me vaya a tomar una selfie, nadie me vaya a grabar por ahí, nada, los youtubers no anden cercas. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos, será quebrantado. Me gusta la versión que yo tengo, dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Qué padre es andar seguro, ¿verdad? Sentirse con una seguridad. Dicen por ahí: el que nada debe, nada teme. Pero termina diciendo esta versión que me encanta: quien anda en malos pasos será descubierto. ¡Auch! Me quedé con el cambio del mercado y me dio de más. No se dio cuenta la cajera. Gracias, Señor, me diste una bendición. No, Señor, tu corazón recto e íntegro indica que te regreses y entregues ese cambio de más. Tremendo. Como en cualquier situación somos probados, en cualquier situación somos retados para ver cómo está nuestro corazón, si realmente estamos siendo íntegros. Por este trabajo pues cobro tanto, pero se ve de billetes, vamos cobrándole más. ¿Qué tan íntegro y tan recto está nuestro corazón? Familia, amigos que me estás viendo, oye, necesitamos andar seguros, vivir seguros en integridad. Salmos capítulo 84 versículo 11 dice: el Señor es el sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. En otras palabras, a los que se conducen en integridad. ¡Qué tremendo! El Señor es sol y escudo, Él concede honor y gloria, el Señor brinda generosamente su bondad. Mira, no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero si queremos, Señor, bendíceme, Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, respóndeme, Señor, y necesito esto, Señor, sáname, Señor, haz este milagro, y Señor, y todo, Señor, dame y dame y dame y dame y dame. Cuando aquí nos está diciendo: Él es sol y escudo, Él concede honor y gloria, Él brinda generosamente su bondad. ¿Pero a quiénes? A los que se mantienen en integridad. Pero dice que es importante mantenernos en integridad. David, reitero, fue un hombre que se mantuvo en integridad conforme al corazón de Dios. Quiero hablarte de otro personaje que yo sé que lo conoces muy bien. Una historia que ya hemos escuchado, que sin embargo se mantuvo en integridad. Y es el patriarca Job. Todos conocemos a Job, la historia de Job. Job,
un hombre que desde que tú empiezas a leer los primeros versículos del libro de Job, dice algo impresionante. Dios se expresa de Job de una manera impresionante. Oye, empieza Dios diciendo: es un hombre perfecto, recto, justo, tas, íntegro. Y empieza a dar cualidades, características de Job que dices tú: ah, caray, pues era Superman, o era Spider-Man, o era, ¿quién era? ¿Qué superhéroe era Job? Porque pues para ver Dios expresado de esa forma, pues la verdad es de que no era ningún superhéroe. Era una persona tal cual como tú y como yo. Pero cuenta la historia que un día Satanás va a la presencia de Dios y le dice: ah, ok, tú hablas eso de Job. Tú crees que Job es eso. Tú crees que Job es íntegro. Tú crees que Job es perfecto. Tú crees que Job esto y lo otro y tas. Ok, le dice: déjame tocarlo. Y la respuesta de Dios es: adelante. Para muchos fue como que: Dios, ¿qué onda? Te pasaste de lanza, no puede ser posible. ¿Por qué permites eso? Pero Dios le dice a Satanás: adelante. ¿Sabes? Cuando yo volví a estudiar esto, yo entendí y comprendía: Dios todo lo conoce, ¿cierto o no? Dios todo lo sabe, ¿cierto o no? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto o no? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestras reacciones. Dios conoce el carácter que tenemos, el temperamento que tenemos, ¿cierto o no? Y sabes, aún Él conoce y sabe muy bien cómo vamos a reaccionar en las situaciones que vamos a enfrentar en la siguiente hora o en el resto del día. ¿Sabías eso? Él lo conoce. Definitivamente Él lo conoce. Pero Él nos da la oportunidad de que tú y yo decidamos reaccionar para bien o reaccionar mal. Reaccionar de acuerdo a como Dios desea, o reaccionar en: es que es mi carácter, es mi temperamento, es mi forma de ser y yo reacciono así. Y Dios sabía, Dios estaba seguro de cómo iba a reaccionar Job ante esta situación. Por eso es de que Dios le dice a Satanás: dale, conozco a mi hijo. Dale. Tú sabes la historia, no quiero tardar mucho en esto. Empieza Satanás a hacer mella. Los hijos, ¡pum!, los mata. Sus esposas, ¡pum!, su ganado, sus criados, todo, se empieza a dejarlos sin nada. Imagínate nada más, todo lo que tenía Job se le fue quitado. Y Job, mira, calladito, te ves más bonito. En ningún momento Job renegó en contra de Dios. Oh, pero ¿qué dijo Satanás? Ah, caray, este no ha dicho nada. Este como que sí es cierto lo que Dios está expresando de él. Pero ya sé, tengo un as bajo la mano. Déjame lo toco a él. Oye, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque si Dios, escucha esto, si Dios supiera o hubiera sabido que Job iba a renegar en contra de él en cuanto tocara su cuerpo, yo creo que en ese momento Dios le hubiera dicho a Satanás: ¡hey, alto! Ya le quitaste eso, a él no me lo tocas. Pero Dios estaba seguro de la integridad en el corazón de Job, que le dice: o sea que con todo lo que le quitaste, tú piensas que con ahora tocarlo va a renegar en contra mía. Dios le dice: tócalo. Tócalo. Toca su cuerpo y verás quién es él. Oye, tremendo
Satanás toca su cuerpo con una enfermedad impresionante, algo que no se le desea a nadie. Y mira, en ningún momento, esto es poderoso, en ningún momento salió de la boca de Job una palabra de rebeldía o una palabra en contra de su Dios, sino al contrario, se mantuvo en integridad y en rectitud de corazón hacia Dios. Oye, pero tú, yo, en la actualidad, una gripita, un esto, un lo otro, porque Dios no nos contesta, porque Dios no suple, porque Dios no esto, no hace aquí, allá, ahí estamos. Y Dios, no me quieres, Dios no me amas, y Dios no te intereso, y ya no quiero saber nada de ti, ya no voy a buscarte, me voy de la iglesia, hasta aquí llegué, Dios no cumples. ¡Wow! Qué importante es mantenernos en integridad hacia Dios. Si David pudo mantener su corazón, su vida en integridad hacia Dios, si Job pudo mantener su vida y su corazón a pesar de habérsele quitado todo, a pesar de tener una enfermedad incurable, mantuvo su corazón en integridad hacia Dios, cuánto más tú y yo que estamos vivitos y coleando. ¿Cuánto más? Dile a la persona que tienes a tu lado: necesitamos mantenernos íntegros hacia Dios. Necesitamos mantenernos íntegros hacia Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Número 2, integridad hacia mi familia. Qué importante es ser íntegros con los nuestros. Oye, qué triste es que a veces que entre familia, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, nos fregamos o nos hacemos maldades o nos robamos o nos faltamos al respeto o etcétera, etcétera. Oye, es el tiempo de que como familia nos mantengamos en integridad, respetándonos los unos a los otros, honrándonos los unos a los otros. Esto es importante. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 1. Proverbios 19, versículo 1 dice: más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. Mira lo que dice otra versión: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Qué tremendo está esto. Hoy en día hay padres, hay sacerdotes del hogar, aún hasta mujeres, que prefieren pasar las más horas del día que se pueda fuera de su casa que estar en su hogar, por no estar que peleando, por no estar discutiendo, porque no aguanto al marido, porque no aguanto a la mujer, porque no aguanto a los hijos. Nada más es pura discusión, no nos ponemos de acuerdo y esto parece un cuento de nunca acabar. ¿Y qué pasa? Empezamos a poner el pretexto de me voy a quedar más tiempo en el trabajo, y prefieren quedarse más tiempo en el trabajo que el tiempo de calidad en casa. Wow. Otros que prefieren horas extras y horas extras y horas extras y más trabajo para un dinerito extra. No, pues es que la economía está mala ahorita, pues con todo esto, pues un dinerito pues, se necesita y pues ya de perdida que salgan para los pañales, o que salga para la leche, o que salga para esto, o que salga para lo otro. Pero Proverbios es tan sabio, familia, amigos, que dice: más vale ser pobre e íntegro que necio y embustero. En otras palabras, no importa el extra de dinerito, porque tu familia esté bien, porque tu familia se mantenga íntegra.
Es mejor lo que percibes de tu salario normalmente a que restes tiempo de calidad de tu familia y esa familia empiece a perder integridad, convivencia, etcétera, etcétera. Necesitamos integridad en nuestras familias. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice: justo es quien lleva una vida en integridad. Oh, pero esto con lo que culmina está increíble. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Qué ejemplo como papá, qué ejemplo como mamá estás dando a tus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que les estás dando? ¿Qué hablas en tu casa que tus hijos lo hablan? Ah, pues si papá lo habla, pues si mamá lo habla, pues yo también lo puedo hablar. ¿Qué actos cometes que estás viendo en tus hijos replicarse? Mira, y hay unos papás que se sienten, pero hasta se paran el cuerpo. Es mi hijo, es mi hija, velo, igual que su padre, igual que su madre. Habla igualito que su padre, igualito que su madre. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Acaso le estás dando un ejemplo de una vida íntegra? ¿Acaso le estás dando un ejemplo de una vida sin tacha? ¿Acaso le estás dando un ejemplo de una vida sin cometer errores, sin cometer fracasos? ¿Qué ejemplo le estás dando? Esto está bien tremendo. Ellos replican lo que ven en ti. Ellos lo replican. Si ellos te ven adorar a Dios, ellos van a adorar a Dios. Si ellos te ven alabar a Dios, ellos van a alabar a Dios. Si ellos te ven levantar sus manos al cielo, ellos van a levantar sus manos también. Si ellos ven que tú aplaudes, ellos van a aplaudir. Si ellos te ven orar, ellos van a orar. Si ellos cada vez que van a comer te ven orar por los alimentos, ellos van a orar por los alimentos. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Ay, no hay que ir a la iglesia. Ay, no, esta es hermanita. Y luego esto, y luego, ay, si supieras, todo lo que ellos escuchan que sale de tu boca puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Mira, es tremendo, porque les decía en la reunión de la mañana, tengo varias semanas, me entregan los sobres de los diezmos y hay varios niños, adolescentes y jóvenes que están diezmando. Y las primeras semanas yo decía, caray, yo creo que el de finanzas, yo creo que se equivocó, yo creo que estos sobres no van aquí, a lo mejor son para la ofrenda. Pero dije, bueno, lo voy a dejar. Y siguió pasando las semanas y siguieron los mismos niños, jóvenes y adolescentes diezmando. Dije, comprendí que ellos han empezado a diezmar desde su corazón. Pero ¿sabes por qué lo están haciendo? Porque ellos han visto a papá y a mamá diezmar, ofrendar, darle a Dios lo que les corresponde. Por eso es que a pesar de su temprana edad, ellos empiezan a hacerlo en señal de honra, en señal de obediencia, en señal de lealtad y en señal de integridad hacia Dios. Pero si no ven a papá y a mamá ofrendar, diezmar ni nada, pues me guardo el domingo, más me alcanza. Entonces, qué importante es, familia, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Salmos capítulo 101,
versículo 2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Fíjate, leo también esta versión. Quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Está hablando el salmista, o sea, el rey David. Está diciendo a Dios: ¿cuándo me vas a visitar? Quiero andar en el camino de la perfección, pero ¿cuándo me vas a visitar? Continúa diciendo: quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Oye, qué importante es que tú y los tuyos en tu propia casa vivan en integridad, anden en integridad en su casa. Eso trae bendición. Eso trae muchas bendiciones. Trae prosperidad. Atraes la presencia de Dios. Entonces, es importante, familia, integridad hacia la familia. Número 3, y termino con este: integridad hacia mi iglesia. Integridad hacia mi iglesia. Qué importante es que valoremos la casa del Señor. Qué importante es que, aunque sabemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú y yo, pero tenemos un edificio donde congregarnos, tenemos un edificio donde asistir, tenemos unas instalaciones que se han dedicado de servicio a Dios, tenemos un lugar santo que se ha dedicado en servicio a Dios. Pero qué importante es que ustedes y yo seamos íntegros aún en la casa de Dios. El Salmos capítulo 15 versículo 1 dice algo bien interesante. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fíjate bien, le pregunta el rey David. Leo esta versión. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Está preguntando. Tabernáculo, la casa de Dios. ¿Quién puede habitar en la casa de Dios? En otras palabras, eso le está preguntando. ¿Quién puede morar? ¿Quién puede estar en la casa de Dios? ¿Quién puede estar en tu casa? Y hay una lista muy padre que quiero compartir de súper rápido. En el libro de Salmos capítulo 15 es la clave específica para los adoradores que desean entrar y permanecer en la presencia de Dios. En este capítulo usted y yo podemos ver cómo es revelado los requisitos de Dios para aquellos que desean morar en su tabernáculo. Usted en casa puede leer todo este capítulo y se va a dar cuenta de tantas cosas tan interesantes que hay en este capítulo. Pero cuando la Biblia habla del tabernáculo, se refiere al edificio, se refiere a la casa, al santuario celestial donde usted y yo nos reunimos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Por lo tanto, si queremos tener comunión con el Señor, es importante saber cuáles son las características necesarias para poder estar delante de la presencia de Dios en integridad con nuestra iglesia. Y número 1, el que anda en integridad, necesitamos mantenernos en integridad. Número 2, aquel que hace justicia, pero no justicia por nuestra propia mano, sino justicia de Dios. Ser justos. Número 3, el que hace verdad, el que habla verdad en su corazón. Oye, qué padre que desde tu corazón hables verdad. Que tú hables la verdad en todo momento.
que no haya nada que ocultar, que no haya mentira en tu boca. Aquellos que no calumnian con su lengua. En otras palabras, aquellos que no levantan falsos contra su hermano, contra su hermana, aquellos que no murmuran contra su hermano, contra su hermana. Todos ellos son los que pueden estar en los atrios o habitar en el lugar santísimo. Pero ahora es más fácil hablar del hermano o de la hermana que mantenerse en integridad. Wow. Y sigue la lista. Aquel que no hace mal a su prójimo. Qué interesante es esto. Mirábamos acerca de la honra, honrar a nuestros hermanos. Qué importante es que yo le honre a usted, usted me honre a mí y podamos honrarnos los unos a los otros. Honrar a los que temen a Jehová. Aquellos que no menosprecian a su hermano son los que pueden habitar en el lugar santísimo. Aquellos que su confianza han puesto en Dios. Aquellos que no toman posiciones que no les corresponda. Wow, qué increíble es esto. Pero cuánta responsabilidad tenemos como hijos de Dios de mantener nuestra integridad hacia nuestra iglesia. No me gusta como el líder, no me gusta lo que dijo el líder, no me gusta cómo se maneja, no me gusta cómo hace las cosas, no me gusta lo que se dice, no me gusta aquí, no me gusta allá. Honralos, honralos. Es una forma de mantener integridad hacia la casa de Dios. Termino con esto. El Salmo capítulo 15, del cual estamos leyendo, termina diciendo algo tremendo e importante. El que hace estas cosas, ¿cuáles? Mantenerse en integridad. El que hace estas cosas no resbalará jamás.